Ay, Dios mío, gente. Tienen que escuchar esto. Demet Özdemir acaba de soltar la bomba, y vaya bomba. Ha confesado que con Can Yaman encontró la paz que tanto buscaba. Lo digo en serio. ¿Se acuerdan de ellos dos? Claro que sí, ¿quién no? La pareja que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, con ese salseo de novela que vivieron juntos. Pues parece que después de toda la tormenta y de las idas y venidas, Demet ha decidido hablar, y lo ha hecho de una forma súper sincera. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de todo el revuelo mediático, de las cámaras, de los fans que los adoraban, y de todo lo que supongo que conlleva ser una pareja tan famosa, hubo un momento de reflexión para ella. Y esa reflexión la llevó directo a recordar lo que Can le aportó. Porque seamos honestos, ellos dos juntos era una cosa explosiva. Pero claro, a veces lo explosivo no es lo que te da calma, ¿verdad? Ella dice que encontró la paz que buscaba. Piénsenlo. Para una actriz que está constantemente expuesta, que tiene que lidiar con prensa, fans, rumores, encontrar a alguien que te dé esa tranquilidad, esa sensación de estar en casa, debe ser oro puro. Y ella lo ha asociado directamente con Can Yaman. Muchos dicen que fue solo una etapa, un amor de verano intenso. Pero si Demet habla de paz que buscaba, algo más hay. No es solo decir me gustaba, es decir, esto me sentó bien en un nivel profundo. Y eso cambia todo, ¿no les parece? Yo sospecho que más allá del hype y de la química en pantalla, hubo una conexión real que le dio esa estabilidad emocional que tanto anhelaba. Y es curioso porque después de su ruptura, cada uno ha seguido su camino. Can con sus proyectos, sus romances, y Demet igual. Pero ahora con esta declaración, Demet nos está diciendo que Can, de alguna manera, marcó un antes y un después en su vida personal. Que en medio del caos, él fue su refugio. A mí me da la impresión de que esto no es un quiero volver, sino más bien un agradezco lo que viví. Es como mirar atrás y decir, sí, hubo mucho lío, pero también hubo algo bonito y necesario para mí en ese momento. Es una forma muy madura de recordar una relación, ¿no creen? Sin rencores, solo reconociendo el impacto positivo. Imagínense el revuelo si se llegaran a cruzar ahora y recordaran estos sentimientos. Yo me muero de ganas por ver la reacción de Can. ¿Sabrá él todo esto? ¿Se lo habrá dicho directamente? Salseo del bueno. Y no me vengan con que esto es solo para dar de qué hablar. Demet es una profesional, y cuando habla así, con esa franqueza, se nota que es algo que lleva dentro. Es como si hubiera estado guardando este secreto bonito, y ahora decide compartirlo con el mundo. A mí me da la impresión de que a veces, las relaciones que más marcan son las que nos enseñan algo importante sobre nosotros mismos, y esta parece ser una de ellas para Demet. Le dio esa paz que estaba buscando y eso, sinceramente, es lo más valioso que te puede dar una persona. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet está lanzando una indirecta para Can, o simplemente está cerrando un capítulo de su vida de forma positiva?